eh, presenta una acción de amparo que ha un poco ha frenado ese tema hasta que un juez lo resuelva. Esto paralizó un poco la rotativa de todos los diarios y la política está ahí. Hoy hemos invitado al doctor Pedro Cateriano, ex premier de la República, analista político, con quien vamos a conversar todo lo que ha venido pasando esta semana y el tema de los roles que no ha acabado, ¿no? El señor Oscoriba, a través de su abogado Luz Abanto, fue a la fiscalía a presentar los relojes y finalmente lo incautaron. Doctor Cateriano, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, encantado de estar nuevamente en su programa. Un gusto para nosotros. He hecho un resumen bastante apretado de lo que ha venido sucediendo durante la semana. En nuestro país, hoy podemos empezar con un tema político y a mediodía cambia, a las 6 de la tarde cambia. ¿Por qué en nuestro país no podemos tener momentos muy estables para poder desarrollar las cosas importantes, el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo? Usted que ha sido premier y entiende cómo funciona el Estado por dentro. Creo que no hay cultura democrática, carecemos de una conciencia constitucional. En los últimos años lo que se practica en el Congreso es el populismo y partidos políticos que han prescindido del interés nacional para privilegiar sus intereses personales, económicos y partidarios. Si a eso le sumamos la amenaza al orden democrático y constitucional permanente de ambos poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, estas son las consecuencias. Es decir, ya el país empieza a resentir las tropelías del Ejecutivo y el Legislativo. Este año ya públicamente, como si nada, se dice que el presupuesto público no tiene financiamiento y bueno, esto es, repito, una consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno y del Parlamento. Y en esa medida, la presidenta de la República se sumerge en los líos, si es o no es el tema de los Rolex, si es el tema de las cuentas bancarias. Esto no le favorece a la investidura presidencial. Bajo su experiencia, ¿alguna vez hemos caído en estas situaciones? Yo creo que no. Y esto también ha generado que la presidenta haya perdido casi todo su poder político, por no decir todo, sea una figura decorativa y esté sujeta en este momento a la presión del Parlamento y a lo que decida el Parlamento. Ya, digámoslo claramente, es una figura decorativa desde el punto de vista político. Además, este escándalo, que yo diría, deja de lado acaso la parte más importante de las imputaciones: retiros de sus cuentas por 1.800.000 soles. Repito, 1.800.000 soles. Una cifra realmente impresionante. Yo creo que, claro, por el tema de la frivolidad, del escándalo mediático, pero se deja de lado esto que ciertamente refleja que estamos ante una situación desde el punto de vista penal indefendible. Ahora, no solamente ha participado en este proceso de composición, yo diría, de anomalía constitucional, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, también el Tribunal Constitucional, ¿no? Ha, por ejemplo, dado una resolución mediante la cual se ha desnaturalizado por completo el sistema político establecido en la Constitución, legalizando, entre comillas, la mala interpretación de la Constitución de la vacancia por incapacidad moral permanente. Hay que reiterarlo una vez más: en ninguna democracia occidental, repito, en ninguna democracia occidental se emplea el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente como este Congreso y los anteriores lo han venido aplicando mediante la fuerza bruta de los votos. Si hay casos de corrupción, bueno,
implantemos el juicio político o el impeachment o la acusación constitucional, pero no este mecanismo que, repito, no existe en ninguna democracia seria. Ahora, entonces, doctor Queteriano, la incapacidad moral, como está desarrollada en la Constitución, es muy ambigua, o sea, porque se deja a la libre albedrío de la decisión de 130 congresistas, o con mayor precisión, del grupo de poder que está interesado en tumbarse un presidente de la República, ¿o me equivoco? No, claro, y además si a eso le sumamos que el Parlamento ha sido el que ha interpretado la Constitución en el sentido, el que ha apoyado el criterio jurídico, que a los presidentes se les debe investigar durante su mandato, que ese criterio jurídico no existía anteriormente, y es precisamente el que estamos apreciando ahora contra Dina Boluarte. Los parlamentarios critican lo que le está haciendo la Fiscalía a la presidenta Boluarte, pero ese es el criterio jurídico que ellos han impulsado. Por eso sancionaron, por ejemplo, o inhabilitaron políticamente a Zoraida Ábalos. Entonces este Parlamento carece, digámoslo, de una tranquilidad emocional. No sé si producto de la pasión, la ignorancia absoluta en materia de derecho, la prepotencia, no lo sé, pero está llevando al país a un despeñadero, ¿no? Y si vemos además el comportamiento ayer, ¿no? Un tema tan delicado como es la reforma previsional, se presenta a última hora, ¿no? Sin mayor debate. Es decir, incumpliendo el rol que tiene el Parlamento en toda democracia, de ser el foro de debate público, precisamente en un ambiente democrático de intercambio de impresiones, recogiendo las opiniones de los gremios, ¿no? Acá lo que hay es el uso prepotente, y hay que decirlo, este Congreso no cree en el sistema privado de pensiones. Entonces, si este Congreso no cree en el sistema privado de pensiones, la vía era modificar la reforma, mediante una reforma constitucional, el tema del sistema previsional. No usar este método de los retiros, que dicen es el último retiro, y que ha sido un método claramente inconstitucional para petardear lo que establece claramente la Constitución. La Constitución garantiza el funcionamiento del sistema privado de pensiones. ¿Y qué cosa han hecho los últimos congresos? Petardear el sistema. Han violado, ¿no es cierto?, el artículo constitucional. La forma de cambiar esto era, repito, reformando la Constitución, no usando la fuerza bruta de los votos sin mayor debate para, mediante un esquema populista, ir de esta manera. Pero no solo tratan así el tema de la reforma previsional, también el de la lucha contra la corrupción. Vemos cómo este Congreso encubre a sus aliados y compinches, cómo encubre a Becerril, cómo encubre a Aníbal Torres, cómo no toca a Velázquez Quezquén, cómo no toca a Del Castillo. Es decir, fujimoristas, apristas, la hermana de Acuña, ¿no es cierto? Mochasueltos, intocable. Es una lucha selectiva contra la corrupción absolutamente escandalosa y vomitiva, hay que decirlo claramente. Ahora, en el caso del señor Aníbal Torres, es sorprendente a una persona que claramente, usando el poder que tenía como primer ministro, usando los recursos del Estado con estos consejos descentralizados, que todo lo vimos en televisión nacional, asusando y dividiendo a la población, y en uno de los últimos mensajes diciendo, correrán ríos de sangre, el Congreso no logra en la habilitación y probablemente este señor termine siendo candidato a la presidencia de la República y sabe Dios cómo termina la historia. Y luego hoy, más adelante, lamentaremos los hechos o el deber que ha claudicado ese Congreso con el control político. Es que la imputación contra Aníbal Torres claramente era un mamarracho. Estaba fundamentada en sus opiniones, no en su condición de cómplice del golpe de Estado del señor de Pedro Castillo. Sí. Que ese ha debido ser el argumento central, ¿no es cierto? Pero lo que ha hecho este Parlamento es encubrir a un golpista,
Hay que decirlo claramente. Y acá, ¿qué hay detrás? ¿Qué han pactado Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña y Luna? Han pactado esta clase de acuerdos, porque no los tocan, repito, que forman parte de esta alianza política del Congreso que sostiene al gobierno, no los tocan, son intocables. Y eso es lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todo el país. Ahora, doctor Cateriano, ¿cuál es el caso de Cerrón? Sí, claro, claro. ¿Acaso el Parlamento en algún instante se ha preocupado por indagar cómo se fuga el señor Vladimir Cerrón luego de una diligencia judicial transmitida en vivo y en directo al país? Exacto. Y ese no es tema de preocupación, no está ni en la agenda parlamentaria ni en la política. Las denuncias siempre provienen de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido los que han advertido, alertado de la presencia de automóviles de la presidenta cerca, se suponía, de la playa donde se encontraba prófugo Cerrón. Y ahí quedan las cosas. A ningún parlamentario le interesa eso. Bueno, muy parecido sucedió con el exministro Juan Silva, que a la policía se le escapó y hoy no sabemos más de un año dónde está el exministro Juan Silva. Es que la izquierda en el poder ha sido el gobierno de los prófugos. Eso ha sido la izquierda en el poder, el gobierno de los prófugos. Y frente a las huidas escandalosas de Pacheco, del sobrino, del ministro, etcétera, ¿qué ha hecho la izquierda en el Parlamento? ¿Acaso alguna comisión investigadora, alguna indagación? No. Agua tibia. Así es. Esa es la vergonzosa realidad, hay que decirlo. Entonces, cuando los señores que decían defender los intereses del pueblo están involucrados en actos de encubrimiento de conductas ilícitas, ¿de qué izquierda que defiende los intereses del pueblo hablamos? Se ha frivolizado rápidamente. Y es curioso, hay que decirlo, ¿no? Los izquierdistas requieren para sus asuntos económicos y financieros y para su protección política nada más y nada menos que a los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que acusan del capitalismo es contraria a su ideología de izquierda, pues, ¿no? Ahora, volviendo al tema del Congreso, el Congreso de la República está discutiendo una recomendación en 3 fallos que hizo el Tribunal Constitucional sobre el artículo 99 de la Constitución para el control político de los altos funcionarios del sistema electoral, llámese la OMPE y la RENIET, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es parte del sistema de la Corte Suprema. Ellos sí están dentro de un marco de control político, o sea, el antejuicio político. Y hay un comunicado que emite el Jurado Nacional de Elecciones que esto es una amenaza al sistema electoral. ¿Usted ha podido analizar este debate que se ha hecho en el Congreso de la República? A ver, acá lo que hay claramente es un objetivo del Parlamento. Este Parlamento acusó al Jurado Nacional de Elecciones de haber cometido fraude, de haber avalado el fraude y de haber permitido la victoria de Castillo con la señora Boluarte. Eso es lo que sostuvo la mayoría. Formaron una comisión investigadora y no pudieron probar el fraude, teniendo todo el poder para indagar e investigar. Entonces lo que yo aprecio acá son ataques políticos del Parlamento. El Parlamento lo que quiere es cargarse al señor Salas Arenas y lo que percibe no es un intento de una reforma constitucional para mejorar las cosas. Lo que hay claramente acá es un tufo notorio, escandaloso, de carácter político. Eso es lo que hay. Porque además, si apreciamos la conducta del Parlamento, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, acaban de encubrir a un golpista como Aníbal Torres. ¿Cómo se explica eso? Sí, pues. ¿Con qué cara los parlamentarios hacen esto? Ellos mismos ayudan al descrédito de sus iniciativas políticas, porque violan el orden constitucional, porque estafan a la ciudadanía, porque mienten impunemente y porque disfrutan
la borrachera del poder, hay que decirlo. Acá no hay un norte, no hay una defensa del orden democrático y constitucional. Este Congreso, hay que recordar las cosas, es un Congreso cobarde y mentiroso, porque cuando el señor Torres, al cual acaban de proteger, los acusó de golpistas, estos congresistas en su mayoría se quedaron mudos, muertos de miedo, cobardes. ¿Por qué? Porque le tenían pánico a la disolución del Congreso. Esa fue la penosa y vergonzosa conducta de este Congreso, que se ha olvidado rápidamente que este sujeto al cual acaban de encubrir los acusó de golpistas. Y hay que reiterarlo por una conducta cobarde y traicionera al orden constitucional de este Congreso. Ahora, ¿usted ¿O considera...? ya nos hemos olvidado que Aníbal Torres les dijo golpistas? Por supuesto, y lo dijo en varias veces, en las plazas públicas, en el mismo Palacio de Gobiernos, en su cara cuando cuando fue interpelado el señor Aníbal Torres en el pleno del Congreso, le dijo en su cara todos esos temas, y que a todos se les ha olvidado. Esto prueba, señor doctor Cateriano, de que estos congresistas no quieren dejar el poder hasta 2026. ¿No hay otra forma de entender esta situación o me equivoco? No, usted tiene absolutamente toda la razón. Y no va a haber, creo, manera de cambiar esta situación, salvo que la Fiscalía de la Nación cumpla con su deber constitucional. El Parlamento ha claudicado de su tarea de fiscalización. Ahora estamos en manos de la Fiscalía. Dependerá de... Bueno, parece que hemos tenido una... el fiscal de la Nación a la investigación contra la presidenta Boluarte. Repito, aplicando el criterio legal de investigar al presidente durante su mandato que este Congreso impulsó. Y que ahora este Congreso acusa a la Fiscalía de emplear criterios políticos cuando, reitero, este Parlamento impulsó esta forma legal de interpretar la Constitución que, de alguna manera, cambia radicalmente lo que se interpretó en base al artículo 117 de la Constitución. Exacto. ¿Por qué se estableció el artículo 117 de la Constitución que solo se le podía acusar al presidente al final de su mandato, excepto si violaba o incurría en las causales previstas en el artículo 117? Precisamente para darle estabilidad política al presidente. Porque el presidente en el Perú, cuando no ha tenido mayoría parlamentaria propia, no ha tenido estabilidad política. Y para que una democracia pueda operar, tiene que haber equilibrio entre los poderes del Estado. Así y parece que esto es algo que no entienden o ignoran los señores parlamentarios. Ahora, doctor Cateriano, el Congreso también ha aprobado retornar a la bicameralidad, diputados y senadores. A pesar que hace 5 años casi, en un referéndum la población dijo que no. He escuchado opiniones de una y otra posición constitucionalista sobre este tema. ¿Usted considera que ha sido una decisión acertada? ¿Esto ayudaría enormemente a mejorar la imagen del Congreso, de la institución del Congreso, no de los congresistas? Yo creo que ha sido una tarea incompleta, porque, por ejemplo, no ha cometido la tarea de solucionar el problema de la vacancia, de establecer o no el mecanismo de la renovación parcial del Congreso a la mitad del mandato. No ha solucionado el tema de la disolución del Congreso. Es claro que, tal como se concibió en la Constitución del 79 y en la actual, ha habido un desencuentro absoluto respecto al uso del derecho de disolución. Fujimori, por ejemplo, pudo disolver la Cámara de Diputados, porque la Constitución del 79 le permitía, tenía el presidente esa facultad en su favor, pero prefirió un golpe de Estado. Castillo pudo disolver el Congreso, pero prefirió dar un golpe de Estado efímero. Sí. Ese tema no lo ha querido debatir el Congreso. Y por el contrario,
con la cooperación del Tribunal Constitucional, ha legalizado este mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. No se ha establecido el juicio político. Entonces, lo que la ciudadanía aprecia es que estos han aprobado el retorno a la bicameralidad para postular al Senado. Eso es lo que se percibe. Sí. Porque hay un artículo que establece que pueden postular al Senado los que han sido diputados y congresistas. Entonces eso es lo que se percibe. Al final yo obviamente estoy a favor del Senado. El sistema unicameral que estableció el fujimorismo ha sido catastrófico para el país. En todos los congresos, ni un solo parlamento unicameral desde que lo estableció Fujimori ha tenido un buen desempeño. Todos las labores han sido malas. Claro, algunas peores, ¿no es cierto? Algunas violatorias del orden constitucional, ¿no es cierto? Pero en realidad no es una labor adecuada la que ha realizado el Parlamento. Doctor Cateriano, muchísimas gracias por haberme dado este espacio para la discusión. Creo que nos ha quedado bastante claro lo que se está pasando en el Congreso. Yo creo que como políticos como usted, analistas, sirve para la discusión y entender qué es lo que sucede en nuestro país y estar preparado para el 2026, doctor. Muchas gracias. Un buen fin de semana a todos sus televidentes y radioescuchas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta otra oportunidad. Regresamos con el próximo. Declarar la inamovilidad ciudadana. El Perú no descansa y nosotros tampoco. Las horas hacen días y los días noticias. Jefe de Estado y su esposa, tras eliminarse el metro distancia, que entrarían en paro por el abandono agro. Esta ley tendría un impacto mínimo. Imparcialidad. Información de primera mano, sin titubeos. La ética por delante. Veracidad. Comprobación de hechos y